kilómetros. Señores, muy buenos días a ese público que está en sintonía con nosotros en este martes 5 de diciembre. Para nosotros es un placer estar aquí abriendo sus mañanas a las 7 de la mañana, así es que buen provecho con café y té en mano, y ustedes saben que no hay que decirle que tenemos un contenido de calidad como siempre. José Tomás, buenos días. Marino Hola, Alcántara, buenos ¿Cómo días. estás? Sumamente bien, ¿y tú? Qué bueno, yo contento porque tenemos la certeza de que mucha gente está frente a sus televisores para acompañarnos en este recorrido de análisis, comentarios, de entrevistas que siempre tenemos para todos ustedes en este martes 5 de diciembre, avanzando ya la Navidad, y ya mucha gente, sobre todo los jubilados y pensionados, ya tienen su doble sueldo ahí guardadito para celebrar en grande la Navidad, que eso es lo que debemos hacer todos, vivir a plenitud esta época hermosa. Bienvenidos. Gracias, bienvenido. Un saludo, buenos días Lorena, José Tomás. Saludo a ese pueblo que nos sigue, señores. Hoy, día 5 de diciembre, nos recordamos la fecha del día 5 de diciembre de 1492, la primera llegada de don Cristóbal Colón a esta isla de Santo Domingo por Puerto Plata. Estamos hablando de unos 531 años de eso, 531 años exactamente del llamado descubrimiento de América, sobre todo la isla de Santo Domingo, cuando entraron por Puerto Plata. Mucha gente celebra ese día, otros también hacen una revisión histórica de lo que fue, uno le llaman encuentro, otro desencuentro de culturas, pero somos el resultado de eso. Ustedes que son los mejores empiezan el día con el mejor matutino Su Mundo, de Multimedios Su Mundo. Somos televisión global comprometida con la comunidad, y no olviden seguirnos en los canales 101 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz, canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, 647 de Amazon Fire TV. Y estamos, señores, en más de 70 sistemas de cable en las provincias del país, para los Estados Unidos, todo el continente americano, a través del satélite UTEL, y estamos en todas las plataformas digitales disponibles para llegar a ustedes, y en nuestra página www.sumundotv.com. Aquí ahora desde la República Dominicana, con ustedes, que son los mejores, empiezan el día con el mejor matutino Su Mundo. Bueno, y con esta hermosa vista nos trasladamos a Malta. Específicamente nos vamos a Sliema, es uno de los principales centros turísticos de Malta. La ciudad ofrece hoteles, restaurantes, bares y tiendas. Bueno, y debido a que Sliema se encuentra en una ubicación céntrica dentro de esa isla, es una opción ideal para todos aquellos que deseen visitar Malta y hacer un poco de todo por todas las opciones que ofrece Sliema. Y fíjense un detalle, que una de las características especiales de Sliema es que casi todas las empresas de tecnología tienen su sede en la ciudad, por lo que hay muchísimas oficinas de representaciones a nivel tecnológico. Una vista hermosa, preciosa. Ahí está, en vivo, con nuestra cámara global. Así es, señores, qué bella vista. Uno se alimenta, por lo menos se traslada, aunque sea 5 segundos, ¿verdad? a otros países. Pero tenemos que de inmediato, señores, bajar aquí a República Dominicana, porque tenemos que ver los principales titulares de los diversos periódicos del país, y qué mejor manera que empezar con nuestro periódico Su Mundo Digital. Y tenemos en la portada de Su Mundo Digital que Cancillería prepara nota protesta por irrupción de policía haitiana
a República Dominicana. Sigue el conflicto, señores, en la frontera. Y también sigue el conflicto en el Colegio de Abogados. Fuera de control, miembro de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados denuncia, delegado del PRM lo agredió. Se refiere a Luis Yepes Zuncar de la Fuerza del Pueblo. Así es, mire, llama mucho la atención que el apresamiento de Manuel Rocha, ex embajador de Estados Unidos, de lo que se le acusa, señores, como fue descubierto por el FBI, como un espía. Ese hombre estuvo aquí muchísimas ocasiones, incluso se casó con una dominicana y además de yo que... no entiendo por qué él dio sí. esas declaraciones. No, bueno, es que él tenía, con 70 y tantos años, 73 años de edad, se descubrió que era un espía para Cuba, trabajando de Estados Unidos, y el FBI lo aprisionó. Ese tipo de casos, cuando le meten años, son casi cadena perpetua. Sí, porque lo consideran como traición. Es un tema de alta traición en la patria, claro que sí, traición. Y reciben una prisión bastante fuerte. Es un tema muy castigado en los Estados Unidos. Estuvo frente a la Barrigol también. Y más cuando, tú sabes que ese sistema cubano no es fácil. El sistema cubano con los gringos, señores, ustedes saben. Pero nada. Vamos ahora a pasar con nuestro periódico Hoy, que nos tienen este día el periódico Hoy con los principales titulares. Allí tenemos que Putin destaca interés por estrechar cooperación con República Dominicana. Tenemos que Abinader presenta proyecto de $80 millones para transformar el puerto de San Pedro de Macorís. Anuncia un ferry marino, tu provincia allí. Tenemos que vivir a orillas del río Isabela. Es una sentencia de muerte. Señores, fallece la fundadora de los laboratorios Amarita. Paz a su alma. APAP sigue desarrollando estrategia de transformación. Ministro de la Presidencia afirma reforzarán seguridad en Navidad. Vamos a ver qué pasa mientras la policía, señores, ataca a los ciudadanos. Más adelante quiero tratar un tema. Y salud y riesgos laborales darán número único a los profesionales médicos. Hasta aquí, pues las informaciones del periódico Hoy. Y pasamos de inmediato a la portada del periódico El Caribe, que trae como titular principal: Abinader dice será bien duro por incidente en la frontera. Comicios redefinirán sistema de partidos. El BID revela impacto de las tutorías remotas. Ve falta de respuesta de la ONU al conflicto de Gaza. El CNM ha entrevistado a 74 postulantes al TC. Terminal del Cibao con 2 millones de viajeros. Estas y otras más entrando al interior del periódico El Caribe. En el Listín Diario ustedes se van a encontrar como titular central principal: apoyan que las clases nocturnas sean virtuales en las universidades. El país, la República Dominicana, prepara nota de protesta por incursión de policía haitiana en territorio dominicano. Eso fue en Dajabón. Recuerdan ustedes ese incidente que ha generado muchos comentarios, muchos cuestionamientos sobre la seguridad en la frontera. Para muchos la regalía ya está comprometida. Eso es una realidad. Wow. Hay una crisis económica muy fuerte en nuestro país. Constitucional, el Tribunal Constitucional da el salto tecnológico con inteligencia artificial. Esos son los principales titulares del periódico Listín Diario para este martes 5 de diciembre. Se le dice también a la gente, ahora que la gente está recibiendo sus bonos o va a recibir su doble, que también los delincuentes andan detrás de su doble delincuencial, de manera que la gente que se maneje con más prudencia. Tú sabes, ¿no?, que yo no estoy de acuerdo de que el gobierno anuncie eso. ¿Ya? Porque inmediatamente ya ponen a los delincuentes ya en aviso. Es inevitable. No, hombre, sí, porque lo hacen como una medida de propaganda, sí, y para que se sienta el tema del comercio, sí, y el dinerito en las calles, señores. Cuídense porque los delincuentes están pendientes a lo de ustedes, y más ahora en Navidad, que todo, ya tú sabes, se duplica. Porque como vienen los viajeros de fuera, tú sabes, ellos están
al acecho, porque también hay que tener cuidado cuando salgan del aeropuerto ahí. Claro. Sí, la delincuencia siempre vive preparada, siempre vive acechando para tener la oportunidad con el menor descuido de las personas que andan en las calles, dar su golpe de efecto. Lo importante es que las autoridades organicen un plan preventivo, un plan de reforzamiento de la seguridad y la vigilancia policíaca militar en puntos estratégicos, sobre todo en las zonas de mayor dinamismo económico, para preservar y proteger a las personas y tratar de evitar al máximo la ocurrencia de actos delictivos durante las Navidades, porque lo que queremos todos es tener una Navidad tranquila, hacer de este periodo final del año un periodo de recogimiento, de celebración en paz y en armonía con la familia. Y estos actos delincuenciales siempre alteran la paz y la tranquilidad de todo el mundo, no solamente de los afectados directamente, sino porque todo el mundo entra en pánico, entra en terror. Para ello, yo pienso, José Tomás, que también es bueno que aprovechemos la temporada de Navidad, que quiere decir nacimiento, natividad del Señor, para ir al origen del sentido de esta fiesta, que es la reflexión, la esperanza de un Jesús que nace y que debe nacer también en nuestro interior, retomar esos aspectos espirituales que tenemos como herencia cristiana y reforzar la parte espiritual, porque cuando está conectado con Dios, entonces el mundo, digamos, las propagandas no te arrastran, y es una época que la gente debe ser lo más austera posible, porque hay gente que tiene inclinación a gastar todo lo que tienen porque son propencuas y susceptibles de las tantas promociones. Y por eso ya cuando viene enero mucha gente se encuentra con la sorpresa que lo gastó todo y luego lo que hay es deuda. Lo dio todo. Sí. Yo creo que sería bueno que paguen su deudita, ¿verdad? Sí. Guarden alguito para enero, porque enero siempre viene difícil, pero no se vuelvan locos, porque sí. siempre va a haber cosas que comprar. Claro, lo que Marino dice, por ejemplo, el nacimiento de Jesús que nació en un pesebre nos invita a la humildad, a la sencillez, a celebrar, ¿verdad?, todas estas fiestas en el marco de la reflexión, de un análisis profundo de lo que somos como seres humanos, de lo que hemos hecho, de lo que debemos hacer para ser mejores personas en el 2024, para concretar proyectos importantes que no pudimos concretar en este 2023, y todo lo que vayamos a hacerlo con mesura, con equilibrio, con humildad y con sencillez. Señores, ya para irnos a la pausa, entonces que el colegio de abogados ahí hay un olito feo. Miren esto que acabo de ver aquí, del 5 de julio. Don Surún sentado en una barbería diciendo: aprobando más facilidades para los abogados. Acordamos 60 cortes de pelo por mes gratis para los abogados de Ciudad Nueva en Peluquería Diesel, ubicada en calle el número, bueno, ya saben. Eso es para que ustedes vean los avances que ha tenido el Colegio de Abogados al frente de Surún, que por cierto hizo un teatro ayer, pero vamos a hablar de eso después de la pausa. Cuando retornemos Nuestro seguimos con más Surún. contenido. Hace mucho tiempo, durante todos esos meses que estuviste... Cónchole, ahora solo me queda chatía. ¡Ey! ¿Y qué plan es que tú tienes? Pila de data por pago Win. Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo 495 pesitos. ¿Y en todas tus apps? Para que lo sepa, más data que en todas mis apps y en todo mi internet. ¡Dame pila de data Win! ¿Y a mí? Ustedes ni se imaginan lo mucho que yo me muevo durante el día. Eso es trabajo, universidad, diligencias. ¡Una locura! Ah, pero mami me enseñó que la higiene íntima dice mucho de una mujer. Lemisol cuida mi zona íntima y me hace sentir segura, limpia y fresca todo el día y todos los días. Muévete con libertad. Usa Lemisol, porque la mujer debe cuidarse.
Imagina un mundo donde puedes llevar contigo todas las noticias en cualquier momento y lugar. Su Mundo Digital te mantiene informado en forma interactiva y en tiempo real. Noticias locales e internacionales. Si estás en casa, en el trabajo o en movimiento, con Su Mundo Digital, las noticias más relevantes cobran vida en la palma de tu mano. Si quieres estar siempre informado, descarga nuestra aplicación, disponible en App Store y Google Play. Su Mundo Digital, para mantenerte siempre bien informado. La pasión, la ternura. No te olvides que te amo. El placer. ¿Puedo besar a la novia? El romance. Rebeca, no te van a encontrar. Me quieren a mí. Yo te quiero a vos. ¿Le gusta el vestido? Su sonrisa me gusta. La sonrisa y el deseo son los ingredientes de la receta de tu telenovela Dulce Amor. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por Su Mundo TV. Él es Roberto. Hace tiempo tiene un dolor en la espalda que debería tratar, pero se cree Superman. No es bueno ignorar los avisos del cuerpo. Prueba con Ice Blue. Su poderosa fórmula actúa aliviando el dolor en los músculos y articulaciones de manera casi instantánea. Para sentirte súper, usa Ice Blue. Alivio rápido del dolor. El plato fuerte al finalizar el día llega con Su Mundo con el pueblo. Controversias. Usted ve en su condición de presidente a esa visita y como tal tiene que representarlo. Fue un problema haitiano. Cuando un ingeniero no quiere pagarle a un grupo de haitianos, ¿qué es lo que hace hoy? ¿Le llama migración? Oh, y yo tengo por qué creerle eso. Con apoyadores como tú, se jodió a este país. Entrevistas. El que tiene oído para oír. Familiares, amigos, compañeros. Que oiga. Los puestos públicos no son de nadie. Que no todo el mundo comparte. Peleamos en cualquier terreno. Eso es muy importante para nuestro país. Donde el pueblo tiene voz y participación. Desde la ciudad de Nueva York. Del Pío de Constanza. De Barahona. De la ciudad de La Vega. De Domingo Norte, La Victoria. Su Mundo con el pueblo. De lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche. Por Su Mundo TV. Amiga, cuéntame, ¿cómo te va con el nuevo? Dicen por ahí que es todo un éxito. Ay, mi amor, de maravilla. Me protege todo el día. Además, aquí entre nosotras, en la parte íntima es el más fresco, el que mejor me ha funcionado. ¡Wow! Pues no se diga más. Yo necesito uno de esos. Hygienex es una solución antiséptica y antibacterial formulada para la higiene íntima femenina. Hygienex, el que mejor te funciona. Un producto de Laboratorios Rizel. Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo. Señores, hay que seguir para tratar con algunos temas de interés nacional para todos ustedes. Y en el día de ayer, señores, llamó la atención de que el acusado de asesinar a Orlando Jorge Mera, que por cierto era su amigo, ¿no? Don Miguel Cruz. Sí, su confidente de este niño, señores, se criaron juntos. Miguel Cruz, pues hizo un llamado a que cualquier cosa que le pase en la cárcel es culpa del presidente Luis Abinader. Escuchen qué acusación. Que cualquier cosa que le pase, pues es por culpa del presidente Luis Abinader. Yo digo que la pregunta es, ¿cómo este señor hace este tipo de llamados? Sobre todo también de que supuestamente él está enfermo, de que le están negando las atenciones médicas. Por eso digo que cualquier cosa que le pase es por culpa del presidente Luis Abinader, porque él dice que él tiene una condición en el corazón y que tiene un año
también incluso con dolores en la lengua, que no escucha el oído izquierdo y que casi no puede respirar. El hombre está muerto allí en la cárcel, pocas palabras. Le duele la lengua, para otra cosa no le duele la lengua. También él dice que no escucha del oído izquierdo y que nadie puede, y que no puede casi respirar. O sea que lo están maltratando, lo están humillando, que no lo quieren llevar al médico, y que se supone que un ser humano no puede ser sometido ante estas injusticias, señores. Me llama la atención, Lorena, que él se comunicó a un programa radial desde la cárcel. Yo pensaba que eso estaba restringido, que no esa posibilidad de... Aunque uno sabe que desde la cárcel se manejan bandas criminales, sobre todo para los ciberdelitos, ¿no? Me llamó la atención que desde la cárcel él llama a un programa y es donde él ofrece... Un programa radial de la mañana. Donde él ofrece esas declaraciones. Sí, incluso José Tobal dice que eso fue un maquito pequeño y que en cualquier momento se lo van a quitar. Pero yo digo, ¿qué calidad moral tiene este señor como para decir que luego de lo que cometió, ese atroz crimen, que por más problema que sea, no hay por qué quitarle la vida a nadie, porque el único que le puede quitar la vida a uno es Dios, porque fue quien nos la concedió? Este señor viene a decir que está enfermo, que tiene... Porque yo no entiendo. Aquí, eso me recuerda a mí al caso también que tiene que ver, Dios mío, ay Dios mío, con estos funcionarios que incluso viene una entidad que usaban para fondos y eso, que estaba detrás de supuestamente uno de los familiares del expresidente de la República, Danilo Medina, donde estaba incluso otro funcionario, que inmediatamente desde que caen en la cárcel se enferman. Yo no entiendo eso. ¿El no Consejo sé Nacional de Fronteras, tú te refieres? No, me refiero a otro. Que estaba, bueno, todavía está funcionando, que supuestamente lo iban a quitar. Yo lo voy a decir más adelante cuando me recuerdo ahora mismo, una de las instituciones que servía como de fondo para crear obras y eso. Y para no casar el cuento, él también se puso malo de que le dolía el corazón y que había que ser atendido, porque desde que pisa en la cárcel, yo no sé si es que el sistema inmunológico no como que no le funciona, inmediatamente se pone malo. Ya está malo de un oído, de un ojo, del corazón. Ahorita ya ustedes saben lo que pasa, le da un patatú y así por el estilo. Gente así no debería ni siquiera de darle la oportunidad, ni escucharlo. La prisión también de alguna manera te bombardea a nivel psicológico y emocional. Es mucho lo que cambia y eso de alguna manera hace que aparezcan enfermedades que tú no tenías antes. Él dijo en ese programa de televisión, Fausto Miguel Cruz, que hago responsable de cualquier cosa que me pase a Luis Abinader por estar negándome atención médica. Bueno, Abinader no dirige personalmente las cárceles del país. Dice que requiere urgentemente por su condición de salud, ya que no puede respirar y que casi le duele la lengua. Bueno, él había sido operado del corazón, según recordó, y desde hace un año más o menos no lo quieren llevar al médico a darle atención. Dice que tiene mucho miedo y que teme por su vida porque ha sido objeto de los peores malos tratos y humillaciones a un ser humano que pueda ser sometido. Fue una de las primeras ocasiones en que escucho que él se ha arrepentido de haberle dado muerte de manera vil, de manera atroz, de manera cobarde y salvaje a Orlando Jorge Mera, un hombre de bien, uno de los ministros que tenía el gobierno de Luis Abinader de mayor prestigio. Y él dice que claro, que ese era como mi hermano, ¿cómo no voy a estar arrepentido después de que nos fajamos a discutir? Yo necesitaba ya que me devolviera el dinero para retirarme porque no estoy bien de la salud, de esa operación del corazón que tengo, me duele muchísimo y me niega la atención médica y no me quieren llevar al médico. Lo que uno cuestiona es que, bueno, él de alguna manera... como dice ahí, consiguió un teléfono prestado, uno de esos teléfonos pequeños que la gente le llama comúnmente maquitos. Le prestaron ese teléfono para hacer una llamada. No sé, yo supongo que debería haber un control mucho más riguroso en las cárceles. Ha habido en diferentes momentos operativos de requisas en los centros de reclusión para recuperar teléfonos celulares y han encontrado teléfonos de alta gama en las cárceles del país. Eso es un secreto a voces, eso nunca ha podido acabarse.
Ahí hay presos que viven a sus anchas, que tienen negocios en las cárceles, que tienen colmados, que tienen ferreterías, que tienen de todo. Y todo eso opera con la complicidad de los responsables, de los custodios de esos centros de reclusión, que eso es un gran negocio. Alquilan las camas, alquilan los espacios, alquilan espacios para negocios, para establecimientos comerciales en las cárceles. Y ahí hay gente que vive mejor que si estuvieran libres. Yo en mi trabajo periodístico profesional, que fui varias veces a las cárceles, llegué a entrevistar reclusos que decían que ellos no querían salir porque ya la cárcel era su casa y que ese era su medio de vida porque tenía negocios allí adentro, prestan dinero, tienen ferreterías, tienen colmados, venden a los precios que ellos quieran porque el que está ahí tiene que comprar al precio que le vendan. Y además de eso también venden drogas, venden armas, venden de todo. La cárcel es un negocio, es un mercado abierto. Entonces no es de extrañar que Fausto Miguel Cruz tuviera la posibilidad de llamar a un programa de televisión como cualquier persona o de radio, como cualquier persona que está libre, que está disfrutando de la plenitud de sus derechos, de sus derechos civiles y democráticos. Entonces, yo pienso que no será la última vez que va a llamar. Miren, por ejemplo, tantas veces. Ayer el presidente, lo voy a leer textualmente para que vean qué dijo el presidente Luis Abinader. Al intervenir en la semana con la prensa de los lunes, Abinader dijo que es algo inaceptable que un recluso condenado tenga acceso a un celular al tiempo de asegurar que fue sorprendido con la intervención de Cruz en el programa El Sol de la Mañana. También dijo el presidente que él pues pidió al ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez, que investigara lo sucedido, por lo que espera un informe para aplicar las consecuencias del lugar a esa flagrante violación de la ley. Él dice, a nosotros nos sorprendió esa intervención. Le pedí al ministro de Interior que investigara por qué podía comunicarse la llamada de Miguel Cruz, asesino de Orlando Jorge Mera. Esperamos un informe sobre lo que pasó. Es algo inaceptable y debe tener consecuencias. Ahora voy yo aquí. Vamos a repetir este párrafo para atrás. Abinader dijo que pidió al ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez, que investigara lo sucedido, por lo que espera un informe para aplicar las consecuencias del lugar a esa flagrante violación de la ley. Pero, presidente, con todo el respeto, mi querido mandatario, principal autoridad de este país, ojalá de verdad que así mismo, como es el caso de este señor, de Miguel Cruz, que lo van a investigar para que haya un régimen de consecuencia. Excelente. Ahora bien, yo espero también que exista un régimen de consecuencia con los demás reclusos que cogen los teléfonos, llaman, que tienen teléfonos allí adentro, que llaman, que además de todo también venden los minutos. ¿Tú quieres hablar? Ven, yo te vendo los minutos, por minutos. Entonces también usted tiene que tener un régimen de consecuencia con las demás personas que están ahí, un régimen de consecuencia con las principales autoridades que están allí adentro que permiten que estas personas tengan teléfono, un régimen de consecuencia también para aquellos que tienen cable, para aquellos que también, como dice José Tomás, tienen alcohol, tienen droga, le llevan féminas. Un régimen de consecuencia para aquellos que están apartados también, que pagan una mensualidad para que no lo maten. Un régimen de consecuencia, yo sí quisiera también saber, hace ya aproximadamente 2 años, creo que hace 1 o 2 años, ¿ustedes no se recuerdan del recluso que estaba en La Victoria, que era que manejaba las cámaras de seguridad? ¿Quién era esa persona? ¿Quién era esa persona? Un centro de internet, Lorena. Todavía no sabemos quién fue ese recluso. Todavía no sabemos quién fue ese recluso que manejaba las cámaras o maneja todavía las cámaras de La Victoria. En aquel entonces, cuando se hizo la intervención aquella de sorpresa, que encontraron todo lo que encontraron. Entonces, ese tipo de elementos, señor mandatario, presidente de la República, con todo el respeto, así mismo como usted está preocupado de cómo él tomó ese teléfono, que eso siempre ha existido, hasta cable tienen los reclusos allá adentro y pagan cuotas, de todo tienen allá adentro. Y él específicamente, como usted está preocupado por este caso, para que se llegue a las últimas consecuencias, yo quiero también que se llegue a las últimas consecuencias con los demás reclusos que están allí adentro, que hacen todo lo que ellos quieran. Sobre todo con eso, con ese TBT, quiero volver atrás con ese TBT,
quién es ese recluso, quién era ese recluso que manejaba las cámaras de seguridad de La Victoria, quién era ese que tenía el control. Supuestamente era un hombre joven, pero ¿quién era? ¿Por qué estaba allí preso? ¿Por qué estaba manejando la cámara de seguridad de La Victoria? Así Eso es bueno saber, pero nada, señores, José Tomás. Se la dejamos, Marino, se la dejamos en el aire. una pregunta en el aire, como dice la canción. Así que vamos a ver lo más relevante. Sí, ¿verdad? vamos a hacer conexión directa con nuestra periodista estelar, Andrea Ramos, con lo más relevante en este día. Buenos días y adelante, Andrea Ramos, ¿qué nos tiene? Gracias, muy buenos días. En efecto, desde el Departamento de Prensa les presento lo más relevante a esta hora. A 6 días del fatídico accidente en la carretera Sánchez en Quitasueño de Jaina, que dejó al menos 13 muertos y más de una decena de heridos, todavía no ha sido depositada la solicitud de medida de coerción contra el chofer de La Patana que embistió el autobús. Vanessa Valdés estuvo en la demarcación y nos amplía en el siguiente reporte. De acuerdo a las declaraciones de la fiscalizadora del Juzgado de Paz del municipio de Jaina, Carolina Olivares, aún el Ministerio Público no ha hecho formal el depósito de la solicitud de medida cautelar contra Camilo Confesor, chofer implicado en el aparatoso accidente de tránsito del pasado miércoles. La medida de coerción todavía no tiene fecha pautada. Está todavía bajo proceso de investigación. Se está tratando de hacer todo lo humanamente posible. Como es un caso especial, es un caso de muchos fallecidos y de muchos lesionados, se está tratando de dar prioridad 1A para que se conozca lo antes posible. La fiscal aseguró que probablemente sea este martes 4 de diciembre o al final del día de hoy que se deposite la solicitud de medida de coerción, dato que aún no está confirmado. El alcalde del Distrito Municipal de Jaina, Antonio Brito, reveló la mañana de este lunes que falleció otra persona que resultó afectada en el accidente. Me parece que le llaman Juanín Campuzano, la persona, y lo único que nosotros estamos hoy aquí es con la única intención de ver qué decisión iba a tomar, en este caso, la magistrada. En tanto que Manuel Soto, abogado de Fenatrano, se constituyó como defensa del chofer fallecido y de los familiares de las víctimas que deseen representación legal. Sino porque es evidente que el conductor se manejó de manera muy temeraria. O sea, no se trata de una de esas faltas que de ordinario puede cometer cualquier humano. Es un vehículo que se convierte en un proyectil. Camilo Confesor, de 36 años, chofer, quien iba al volante de La Patana que colisionó contra el autobús, pidió que se le resguarde su vida e integridad física. Y por el momento la fiscal no dio informes de las causas que provocó la tragedia. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Mientras falleció este lunes en el Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, Juanita Rosario, otra de los pasajeros que iban a bordo del autobús impactado por una patana cargada de cemento la semana pasada. La información fue confirmada por la candidata a regidora Reina Abreu. Nosotros como municipio del Distrito Municipal Carril nos sentimos muy apenados por esta situación, el cual vamos por 13 muertos, y yo quiero de manera personal hacer un llamado a las autoridades correspondientes para ver si lo más pronto posible se interviene este tramo. La también dirigente comunitaria pidió al Ministerio de Obras Públicas intervenir el tramo donde ocurrió la tragedia y recordó que en los últimos 20 días en esa vía han ocurrido 5 accidentes. Advirtió además que en diciembre el flujo vehicular se torna más peligroso. Cambiamos de tema. El Ejército de la República Dominicana intensificó su presencia en la frontera de Dajabón en respuesta a una irrupción violenta de policías haitianos en territorio dominicano este domingo. Diana Encarnación con la historia. Generando un clima de tensión en la región. Comerciantes dominicanos que operan en la zona habían sido víctimas de saqueo por parte de los uniformados armados de Haití, quienes cruzaron la frontera de manera inesperada. Que a mí no me gusta la forma que están haciendo aquí para estar dando su mano ahí para poder entrar en un mercado público.
Los comerciantes afectados han denunciado que grupos de poder en el lado haitiano mantienen la frontera secuestrada, lo que dificulta la normalización de la situación. Los haitianos casi no quieren venir porque ellos están poniendo una vaina ahí, los haitianos no la quieren poner la mano, es por eso que muchos haitianos no vienen. La comunidad internacional está observando de cerca los acontecimientos en la frontera de Dajabón, instando a un diálogo pacífico entre ambas naciones para resolver la tensión y evitar una escalada del conflicto. Diana Encarnación, Noticias Su Mundo. Continuamos con el tema tras registrarse nuevos disturbios en la frontera este domingo cuando la policía haitiana lanzó bombas. RM calificó el acto como indignante y alarmante. Lo que sucedió ayer en territorio dominicano es indignante, es alarmante. ¿Qué podemos hacer al respecto? No es más que terminar de militarizar y reforzar aún más. Los militares haitianos no deben traspasar frontera dominicana. Están cometiendo un gran acto de violación. Ellos saben que eso es territorio dominicano. Un ciudadano común y corriente de Haití no lo sabría. Quizás un dominicano no lo sabría, pero ellos sí lo saben, como lo sabemos nosotros, que eso es territorio dominicano y no podemos permitir que se sigan dando esas violaciones. Los videos grabados por comerciantes que circularon en las redes sociales muestran el momento cuando miembros de la policía de Haití lanzaron bombas lacrimógenas en un mercado informal que se realiza en la frontera del lado dominicano entre haitianos y dominicanos. En otra información, las autoridades incautaron más de 756.000 unidades de cigarrillos divididos en 3.780 paquetes durante un operativo en la comunidad Manzanillo en Montecristi, informó el sábado el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre. Miembros del CESFRONT llevaron a cabo la operación con el apoyo del Ejército de la República Dominicana y la Armada Dominicana como parte de los trabajos en contra del contrabando en la zona fronteriza. Además, del CESFRONT entregó otras 886.500 unidades de cigarrillos al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercios de Mercancías incautados en diferentes operativos en la frontera. En otro tema, el exdirector de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, Germán Peña Guadalupe, consideró este lunes que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre no tiene facultad para arrestar a un conductor que obstaculice el libre acceso de una ambulancia, como se viralizó una acción el pasado fin de semana. El especialista en temas de tránsito y movilidad aseguró que la ley faculta para que el arresto se haga en el lugar y en el momento, si corresponde, no después. Apresamos y llevamos al destacamento más cercano, eso dice la ley. Recientemente vimos en los medios de comunicación un caso donde la persona fue apresada ya estando en su lugar. La ley no habla de eso. Debe ser apresada en el momento que comete la infracción, el infragante delito. No al otro día. No al otro día. Pero parece como un exceso de autoridad en este caso. La DGCET localizó el vehículo que bloqueó el paso de una ambulancia en el elevado de la avenida John F. Kennedy. Es momento de hacer una pausa, pero usted continúe con nosotros porque continuamos con más contenido de valor aquí en el matutino Su Mundo. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Ese gran privilegio con ustedes que son los mejores, que continúan el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedia, Su Mundo Televisión Global, televisión moderna, televisión comprometida con la comunidad. José Tomás. Tenemos aquí a nuestro invitado de lujo. Él es un historiador político, militar, ex ministro de las Fuerzas Armadas, presidente del partido Quinta República, miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, José Miguel Soto Jiménez, con quien podemos conversar. Lorena la situación Marino, de la frontera, de política, y seguridad, de todo. Nacional, historia, de soberanía, geopolítica. de historia de los 531 años de la llegada del primer viaje de Colón a la República Dominicana, un día como hoy. De todo eso podemos hablar con este invitado especialísimo que tenemos aquí en su matutino. Y nos distingue, ¿verdad? Buenos días, general. Bueno, muy buenos días. Yo quisiera, lo primero que debo manifestar
Es que aquí en este espacio yo me siento como en mi casa, aunque ustedes no me lo digan. Pero de su casa. Bueno, y entonces estoy muy complacido de estar con ustedes aquí. Un saludo como siempre muy dominicanista, muy pueblista y muy leonelista. Así. General, bienvenido. Para nosotros siempre será un gran placer poder abrevar en la fuente del conocimiento, de la experiencia de un hombre como usted, que gran intelectual, un gran escritor, que yo he aprendido mucho de usted. General, en este contexto, como decía Lorena, histórico del cumplimiento hoy de 531 años de la llegada de Colón, etc. Cuando uno ve a grandes zancadas de la historia y cae al momento de la claque política en la que ha caído el país que nos está gobernando, donde uno siente como que hay una improvisación, como que es como si fuera algo anacrónico, ¿no? Sí. Hay como un anacronismo en la forma de gobernar, porque uno siente un retroceso. ¿Cómo usted a grosso modo puede dar alguna pincelada de qué está pasando en el país? Que uno siente como que estamos volviendo hacia atrás, cosas que ya eran superadas, general. Lo más importante de todo, y yo diría no sin antes, para entrar, es mencionarte que la situación, como tú dices, está dominada por la improvisación, la impericia, ¿por qué no decirlo? El desorden. Pero, fíjate, cuando veo el color de tu estudio, verde, entonces veo la persistencia del dominicano por la esperanza. Por la esperanza. La esperanza es un término muy poético. En otro aspecto, la esperanza y la fe es la voluntad. La voluntad, una voluntad que el dominicano ha macerado a lo largo del tiempo. Y te voy a decir algo, haciendo un análisis historicista a propósito de este aniversario de la llegada del almirante Cristóbal Colón. Fíjate, yo creo que en ese momento se lanzaron a los tiempos los hilos del futuro. Y sobre todo ese signo de conflicto permanente que tiene el dominicano. Solamente a raíz de esa llegada, tú tienes que confrontar las disputas, las querellas, las revueltas. Estamos hablando del principio de la historia, en los albores que tuvo que afrontar el almirante. Yo la he catalogado, un término de quizás de 10 años, de más a los 10 primeros años del descubrimiento, de más de 12 o 13 revueltas, conflictos, que tuvo que confrontar. Cuando hablo con el almirante con el mando político en ciernes de la colonia, por muchísimas razones, pero yo creo que, como yo he dicho siempre, el problema es cultural. Pero nosotros tenemos que afrontar cierta inamovilidad histórica frente a esa situación permanente de conflicto, y bajo esos conflictos nacieron entonces las primacías. Las primacías. Esa primacía que nosotros hablamos, porque es rigurosamente cierto que aquí, en nuestra isla, nació todo. Todo lo que se iba a esparcir después en el continente, y se iban a repetir los eventos, pero aquí fueron primero. Yo digo, para ver el asunto de la primacía, yo creo que los primeros pasos que dio el Papa Francisco al Vaticano, lo dio aquí, en la Isabela, hace ese tiempo, hace más de 500 años, con la primera misa del Nuevo Mundo allá en la Isabela. Esos fueron los primeros pasos. Los primeros papas nacieron aquí, como todo. Aquí nació lo bueno y lo malo. Nació aquí. Nosotros somos la cuna de todas las primacías con relación al continente. Sí. Yo creo que nuestro pecado capital no ha sido aprovechar, en términos políticos, esa experiencia secular.
Bueno, yo creo que nuestra misión, la misión de todos los ciudadanos dominicanos, es precisamente, si lo dejan, porque déjame decirte, cuando hablo si lo dejan, estoy hablando de la educación. Se le está negando a las generaciones del presente, que ese es uno de los procesos, de los pecados capitales que menciona el presidente Fernández, se le está negando a las nuevas generaciones que puedan tener como referente su propia historia, la verdad de la historia. A veces a mí me da la sensación de que hay que reescribir la historia dominicana, porque aquí la mayor... Pero yo no estoy hablando ni siquiera de eventos tan trascendentales como lejanos, como el descubrimiento. Yo estoy hablando de la historia contemporánea. ¿Qué pasa? Que las jóvenes generaciones apenas conocen las figuras trascendentales de la historia contemporánea dominicana, no saben lo que pasó hace 62 años y cómo se ha ido construyendo esta democracia, no tienen referente, y hemos involucionado en ese aspecto, porque déjeme decirle una cosa, y yo lo digo por mi propia experiencia, cualquier párvulo, cualquier muchacho de la escuela, sabía más de ese proceso, por ejemplo, y de todo el proceso del descubrimiento, de la conquista, de la reconquista, sabía más que cualquier joven de ahora. A veces da vergüenza cuando ustedes los comunicadores, en una articulación interesante, le pregunta a un joven, a un muchacho, por una fecha patria. Y tú ves, nota, no solamente la ignorancia, sino la confusión. Sí. La confusión. Padre de la patria, ni siquiera... No, una confusión total. Juan Pablo y Duarte. Y esos referentes los necesitamos. Sí, claro. Lo necesitamos. Y ustedes ven la iniciativa de ustedes de mencionar esa fecha del descubrimiento. Eso es importante, eso parecería una cronología más. No, es muy importante. Es muy importante. Son referentes que necesitamos. Son referentes que la dominicanidad necesita. Así es. General, pasando ya un poquito, ¿verdad?, ya al plano local, hay una situación que se dio en el día de ayer, lamentablemente, con la policía haitiana, sí, que entró a la frontera y lamentablemente maltrató a los comerciantes que estaban allí. Me gustaría saber su opinión, porque no es la primera vez que pasa esto, ya con la situación ya que hemos venido viendo, y cómo el gobierno, pues, ha manejado este tema. El presidente Luis Abinader dijo ayer en la semanal de que incluso iban a emitir una carta tomando posición con este tema, porque eso fue ya una provocación. No, pero yo te digo, lo primero que hay que mencionar de forma enfática, y ya lo ha hecho el presidente Fernández, ya habló de eso, condenando el hecho. Eso es inaceptable. Eso es inadmisible. Lo que pasó ahí es inadmisible desde todos los puntos de vista. Inaceptable. Porque simplemente no es... Fíjate que se pierde en el hecho simple. Parece que el hecho simple, que es grave, amortiza la situación, ¿verdad? Así que la policía, no. ¿Cuántas provocaciones en el último mes se han ocurrido con esa misma... con esos mismos pormenores, y fíjate, juzgados por el gobierno, con esas mismas calificaciones? Provocación, eso no es una provocación, eso es una violación a nuestra soberanía. Eso es lo que ha pasado. Ahora bien, no siendo honesto, yo no puedo callarme la impresión que me da a mí. Eso debe ser condenado por todo, pero no solamente condenado. Yo te digo una cosa, que el presidente va a escribir una carta. Señor, eso debió dar origen de inmediato a una nota diplomática, no solamente al gobierno haitiano, sino a los organismos internacionales. Eso es una violación. Una afrenta. No, pero eso me recuerda a mí un montaje que hizo. Un montaje que hizo rigurosamente histórico. Eso dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Un evento como ese. Mira, fíjate que después supimos que fue montado por el propio régimen nacional socialista alemán. Se fingió en Polonia, en la frontera,
un ataque a una emisora alemana, ¿verdad? Y entonces hubo inmediatamente una reacción, hubo un combate, ¿verdad? Y entonces eso dio pie a la invasión de Polonia. Ese fue el pretexto, el argumento, ¿verdad? Y fue montado, sabemos que fue montado por los alemanes para eso, ¿verdad? Ese ataque, vamos a llamarle, usar una palabra ahora, un ataque virtual. Me estoy refiriendo en 1939. Señores, yo lo que le estoy diciendo, y es quizá una suspicacia mía, una especulación, pero yo que conozco bastante la frontera, que he prestado servicio en la frontera, que he sido supervisor en la frontera, que conozco la localidad donde se produjo eso, que conozco la naturaleza de las Fuerzas Armadas, fíjate, en el mejor de los casos, esa no es la respuesta de un soldado dominicano. Yo no me estoy refiriendo, esa no es la respuesta, señores. La respuesta es todo lo contrario. El peligro ante una cosa así es que el soldado reaccione. El soldado reaccione de otra forma. De otra forma. Que puede ser más lamentable. Entonces yo lo que le digo a ustedes es que a mí me parece, después de condenarlo enfáticamente y exigir a las autoridades que den una explicación, pormenorizada de eso. No simplemente, no es una provocación, porque han pasado varias provocaciones de ese tipo, también filmadas. A mí lo que me parece muy producida, para usar una palabra de ustedes, es muy producido el evento. Yo no sé si ustedes notaron la calidad. A mí lo que me pareció fue la imagen. La calidad de la imagen. A mí lo que me pareció fue el segmento de una película. Ahora bien, la ausencia de las tropas dominicanas, cuando sabemos qué cantidad de tropas hay ahí. Se habla de 12,000 hombres que hay ahí, y además no todo tipo de soldados, hay muchos soldados de fuerzas especiales, batallones de comando. Entonces yo me pregunto, una suspicacia, ¿no será eso parte de, porque también le voy a decir una cosa, así como yo he dicho que se han filtrado con reacciones muy mínimas, las mismas provocaciones, entre comillas, el tema haitiano fundamental, que era el tema del canal, en el día a día se ha diluido. Sí. Se ha diluido. Entonces, si el gobierno tiene, con fines electoralistas, tiene la intención de explotar el discurso dominicano, el del nacionalismo dominicano, entonces necesita que eso no se caiga. Entonces, aprovecha también un elemento que es el de los comerciantes dominicanos, producto de las medidas, esa inconformidad producto de las medidas que tomó el gobierno. Entonces me parece a mí que podría haber personas que están montando eso para justificar ese discurso. Porque, señores, ¿usted sabe cuál es el gran problema? Aquí mismo, en este espacio, nosotros debatimos en su momento la calidad, pertinencia de las medidas. Que tú no la puedes decir que fueron buenas o malas. Las medidas, lo que fueron fue extemporáneas, en el sentido que se debió comenzar por donde se terminó, ¿verdad? Agotando los otros procedimientos entre estados, ¿verdad? Bueno, pero también tuvimos el problema, fíjate sobre eso, tuvimos el problema ya de la denuncia del territorio cedido por la construcción del muro. Y vimos soldados actuando, policías haitianos, actuando en esa franja, que en otra época se llamaba la franja de nadie, sí. Pero lo vimos. Eso, y también se le pegó el membrete de la provocación. Bien, eso es producto, vuelvo y te repito, no es de la pertinencia, de la calidad de las medidas, de la naturaleza de las medidas. Es que las medidas simplemente no han dado resultado. Porque yo me pregunto, en términos simplistas, ¿se paró el canal? No, y lo que ha hecho unificar a la población haitiana, al liderazgo político, de forma irónica, yo le digo al presidente de la República que él ha logrado, y ese es su gran logro político. Es una lástima que no beneficie los intereses nacionales, como dijo el presidente Biden. El presidente Biden lo felicitó por su apoyo a Haití, no por su gestión, por su apoyo a Haití. Entonces yo lo que le digo es
que su gran obra política es unificar al pueblo haitiano. Lo que se llama en estrategia la cohesión nacional, una especie de mezcla de maco con cacata. De maco con cacata, porque ha unificado, sí. Fíjense, ha unificado los sectores políticos haitianos, sí. Ha unificado las bandas, sí. Ha unificado los ricos dorados haitianos, que son todo parte del problema. ¿Contra quién? Contra la República Dominicana. Contra la República Dominicana. Y ahora se da la ironía, y ahí es que si yo veo que está el montaje, se da la ironía de que resulta que ahora no es, el gobierno dominicano cerró de forma indefinida la frontera terrestre, naval y aérea, ¿verdad? Eso no dio resultado, sino el que estamos hablando. Y tú sabes lo que ha pasado ahora, que ahora son ellos que no quieren. El presidente ha tratado de flexibilizar, y las autoridades de flexibilizar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ellos ahora no se niegan al intercambio comercial. Una pregunta, antes de pasar con José Tomás, aprovechando esta idea, ¿usted cree que las autoridades realmente han cualquierizado nuestra soberanía, nuestra identidad, nuestro nacionalismo? Porque ante todos estos hechos y todo, se puede decir como toda esta permisividad ante lo que ellos están haciendo, es como que realmente no duele lo que está pasando a nosotros como país. ¿Usted cree que realmente han cualquierizado nuestra identidad? No, cualquierizado no es la palabra. Yo lo que creo es que no han cumplido con su deber, que no han cumplido con la ley. No han cumplido con la ley. ¿De qué ley te refieres? Primero, con la Constitución de la República. Segundo, con las leyes de migración, con las leyes que atañen la frontera. No han cumplido. Señores, yo lo digo para que se figure. Lo que los presidentes juran cuando se juramentan o cuando inician su periodo en el Congreso es cumplir y hacer cumplir las leyes. Y ese es su trabajo. No es un regalo. Es igual que los médicos, ¿verdad? Sí, que son que juramentan por la vida de nosotros. Resulta que eso es lo que no se está haciendo. El gobierno comenzó teniendo un doble discurso haitiano. Por cierto, a propósito de las encuestas, que se reflejaban en las encuestas el desinterés del gobierno con el tema. Una encuesta le daba un 4% de la población dominicana que se interesaba por el tema haitiano, que se preocupaba. Otra le dio un 5%, otra le dio un 7%. Y yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que solamente el 4, el 5, el 7% de la población está preocupada por el tema haitiano? Eso descalifica toda la encuesta, descalifica todas esas encuestas que hicieron eso. Entonces, el gobierno tenía, que es su pregunta, para mí tenía un doble discurso. Sí, porque y yo creo que el doble discurso, porque fíjate, uno de los problemas que yo tengo es que yo le doy seguimiento a todas las informaciones y a los eventos. Mira, ustedes recuerdan cuando se trató de introducir, que por cierto está el fantasma ahí de nuevo, la reforma fiscal. Ustedes se acuerdan el zaperoco, para usar una palabra venezolana, que se armó aquí con eso. Sí. Todos los sectores se encacataron. Sí. Paso de Venezuela a los ibaeños. Se encacataron. Entonces, por primera vez, busquen la referencia, el presidente acudió al tema haitiano, ¿verdad? Óyeme, y pudo manejar, recuperarse del contento. Es más, yo creo que subió 2 o 3 puntos en ese momento, cuando metió el tema haitiano. Y todos los sectores de las medidas que él anunció lo apoyaron, incluyéndome a mí. Pero ¿qué pasa? Después, estamos hablando del primer año de gobierno. ¿Qué pasó? Que después fuimos descubriendo que había un doble discurso. Y yo me pregunto una cosa. ¿Ustedes recuerdan las marchas patrióticas? Bajo el liderazgo no política, bajo el liderazgo del Instituto Duartiano. ¿Ustedes recuerdan eso? Las veces que se marchó. Sí. Las veces que se marchó. Y yo le pregunto a usted, nosotros marchábamos porque todo estaba bien con respecto al tema haitiano. Lo que se estaba reclamando era una política de Estado en defensa de la soberanía nacional,
para oponernos al desbordamiento total de la inmigración ilegal, entre otras cosas. Y entonces, fíjense, como se ocurrió esa experiencia de la reforma fiscal y tuvo éxito, el presidente siguió explotando eso. Y cada vez que tenía un problema, entonces metía el escalonado. Fíjate, el muro nació en ese momento, nació el muro que yo dije muchas veces que no era una solución, pero era un elemento importante para la solución del mismo. Pero nació el muro. Yo fui a la inauguración del muro. De los 2 kilómetros y pico que inauguraron. No, a la inauguración de los trabajos del muro. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, como... Antes de empezar todo, o sea, en el primer Picasso. En el primer Picasso, pero después... Sí, recuerdo que usted estuvo allí. Claro, pero después, oye, entonces fíjate, yo pienso que lo que está pasando ahora, lo que está pasando y la crisis que tuvimos con que tenemos con el canal y todo lo demás que está pasando, incluyendo el último evento, es fruto y hay que decirlo. Porque si se está tratando de explotar el tema políticamente, hay que decirlo, que es fruto de cómo comenzamos el problema. En el tema es fruto de la impericia, de la improvisación, de la falta de... mira, ni siquiera yo digo, ¿verdad? Ni siquiera yo digo que es una mala concepción estratégica. O sea, el que maneja o el grupo, lo que sea, que esté manejando la estrategia del gobierno, hay que endilgarle, creo que se me entienda bien, los errores. No, y a mí me porque da las estrategias, sí. ¿Qué ustedes creen que nosotros creemos que la estrategia es algo sagrado, algo complejo? Mira, la estrategia es una dirección, simplemente una dirección hacia esos objetivos con objetivos subsiguientes. Esa era ¿Usted sabe lo que preocupa? la mejor manera de llegar. Que el canciller tiene experiencia en el tema diplomático y él, sabiendo toda esta situación, no ha tomado las estrategias que debe de coger. O sea, eso es lo que preocupa. Sí, el primero que debió expresarse fue el canciller, naturalmente, fíjate. Según la Constitución de la República, la política exterior la maneja el presidente de la República, ¿verdad? La maneja el presidente de la República. Ahora bien, aparte de eso, él también se ha atribuido el manejo de eso, como se ha atribuido el manejo de la policía. Y hay que recordarle al presidente que hay una cosa que se llama la cadena de mando y un principio de la guerra que se llama la unidad de mando, que es lo mismo. La gente se cree que el don de mando, la unidad de mando, es la centralización del mando, ¿no? Hay que saber delegar. Es que al respeto de la cadena de mando. Y nosotros, los militares, y a mí se me enseñó, decíamos que el comandante es responsable de todo lo que se haga o se deje de hacer en su unidad. Y el presidente también, que es el jefe de la administración pública y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que hay que comprender que usted no puede ser el hombre orquesta. Usted no puede, lo que tú has dicho, la delegación. Lo único que no se delega, lo único es la responsabilidad. Pero las funciones, usted tiene que delegarlas porque usted no manda solo. Usted tiene que tener un equipo, así como un cazador que sale al monte, tiene sus mochileros para recoger la presa. La tiene que tener el presidente con su funcionario. Ahora parece haber un cambio inusitado, pero tímido. Porque ahora yo descubrí, en estos tiempos el dominicano está descubriendo que nuestros funcionarios hablan. Porque anteriormente el único que hablaba y el único que se defendía era él. Pero ahora usted ve, no todos, cierta articulación, y recordarle, sobre todo a los asesores del presidente, que el mando es control. El mando
es control. Esa es la definición más imposible. No importa que sea en la política, en el ejército, el mando de control. Y lo digo porque en la rueda de prensa de ayer, el presidente de la República dijo que él estaba sorprendido. Lo sorprendieron con el señor que... Con Fausto Miguel Cruz, el sí, asesino de Orlando Jorge Mera. Exactamente. Sorprendido. Y yo me pregunto, esa sorpresa y cuántas cosas se hace. Si no está sorprendido, permanentemente sorprendido, ¿cuántas cosas entonces le pasan desapercibido al presidente y la descubre cuando ya es muy tarde? ¿Verdad? Eso es una trampa mortal. El efecto de la sorpresa es un principio de la guerra. Pero yo lo que te digo, políticamente, cuando usted dice que usted está sorprendido, el jefe de la administración pública está sorprendido por eso. Entonces, a mí se me ocurre pensar, lo sorprendió al presidente también, y parece que sí, porque él dijo algo de eso. El problema de los abogados. Vamos a hacer una pausa que José Tomás sí. tiene unas inquietudes también, pero usted la dejó bien colocada. Amigas y amigos, usted está en su mundo. Quédese con nosotros. Vamos a la pausa. Estamos de regreso aquí con su programa Su Mundo Matutino, Su Mundo, con el general José Miguel Soto Jiménez, presidente del partido Quinta República, miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, un gran historiador. José Miguel, yo quiero preguntarle, con esta postergación del tema haitiano, no logramos detener la construcción del canal, que era una de las razones básicas fundamentales del reforzamiento, de la militarización de la frontera, y el reclamo que estaba haciendo, que sigue haciendo el gobierno dominicano para retomar, por ejemplo, el diálogo con Haití. Y la postergación también de una actitud diplomática más fuerte, más vehemente por el ingreso de estos policías haitianos a territorio dominicano que quemaron mercaderías de los comerciantes dominicanos y haitianos. ¿A qué nos exponemos? ¿A dónde puede conducirnos esto en términos de respeto a la soberanía, en términos de respeto a la identidad nacional, a la seguridad nacional? Porque es un tema de seguridad nacional el tema haitiano. Mira, fíjate un detalle. Tú ves con esa actitud, esa actitud de los haitianos, que te faltó un elemento. No solamente fue que destruyeron mercancías, tiraron gases lacrimógenos también. Bueno, entonces yo te pregunto, la pregunta que hay que hacerse, tú te preguntas, ¿dónde va a conducir a eso? Ahora, en este momento, si se hubiesen encaminado las negociaciones diplomáticas, o primero entre los estados, y luego de agotar eso, ¿verdad?, con la velocidad que sea, que es la velocidad de los intereses y de la premura de la situación, entonces debimos llegar a la reacción que tú estás pidiendo. Ahora debió cerrarse la frontera. Ahora, yo te digo, la consecuencia de lo que está pasando, si no es un montaje, la consecuencia, yo la considero grave también. Yo la considero grave porque, fíjate, si no es un montaje, y yo te puedo dar los elementos del montaje, y no solamente en la actualidad, sino con los mismos argumentos. Entonces, yo diría que desde el punto de vista de mi especificidad, que es la defensa nacional, esa actitud y la no reacción ante esa actitud, entonces pueden dejar al descubierto las debilidades de nuestro sistema. ¿Del sistema de seguridad? Del sistema fronterizo. Es como la canción aquella. Fulano conoce el hoyito, ¿verdad? Bueno, pero eso se puede convertir en nuestro talón de Aquiles. Ahora, a mí me parece, simplemente como conocedor de las fuerzas militares dominicanas, mira, esa no es la reacción. Estoy hablando no piense en términos estratégicos, piensa del tome y daca. Piensa que sea un soldado, es más, el peligro debe ser otro, de esa reacción del soldado dominicano
para lo que ha sido entrenado y adoctrinado permanentemente. Y el peso cultural en esa reacción, el peso de reacción. Mira, yo vi otra imagen, otro incidente de un haitiano con un machete y luego, señores, eso no es así, eso no es así. Tiene que ser entonces, usted de alguna manera está presentando que hay un montaje. Bueno, pero, óigame, yo creo que lo único que este gobierno está heredando de Sun Tzu ha sido el arte de la distracción para entonces colocarse como llevan. Ahora bien, óigame, pregunta. No, pero espérate un momentico, no solamente el arte de la distracción, sino que el gobierno ha descubierto lo que debió descubrir antes, al principio del gobierno. ¿Tú sabes qué? Quizás no lo vio por la pandemia o por esas cosas, esas tragedias que pasaron. Mira, óyeme una cosa. Yo cuando era muchacho, y te voy a citar, había una cantaleta entre los muchachos y después se hizo un merengue que decía, como sé que te gusta el dulce leche, por debajo de la puerta te meto un ladrillo. Sí. Tú dices, ¿qué tiene que ver eso con los... Con el dulce de leche, vamos a ver. No, y con el ¿qué tiene que ver con eso? Que parece que el gobierno descubrió ahora que al dominicano le gusta el nacionalismo, el dominicanismo, ¿verdad? Y entonces lo quiere utilizar ahora en un proceso electoral para ganar esa simpatía. Ahí va mi pregunta, general. Ahí va mi pregunta. Y de los indecisos. Y de la generalidad. Porque déjame decirte, hay dominicanistas, y qué bueno que sea así en todos los partidos. En todos los partidos, sí. Pero mire, entonces este gobierno ha estado jugando al nacionalismo. Sí. Pero en sus acciones no es nacionalista. Sí. En sus acciones, ¿por qué? Porque los principales socios que tienen el país son haitianos, por ejemplo, cuestionados internacionalmente que no lo dejan entrar. Ahora bien, mi pregunta y penalizado. ¿Qué usted interpreta? Porque estaba yo un poco desempolvando videos históricos y aparece un video donde Balaguer, en un país de una tradición presidencialista, ¿no? Y Balaguer dice una advertencia que los dominicanos no podemos, que tengamos cuidado, esta es la idea, de seleccionar como presidente a gente que no sea de raíces puramente dominicanas. Entonces resulta, y ahí uno dice, esta gente que tiene el orgullo de la nacionalidad de la que ellos vienen, usted cree que antropológicamente, culturalmente, tiene que haber algo que tenga que ver con los orígenes genéticos culturales del presidente para tener estas acciones que, aunque allanta ser nacionalista, en realidad no es nacionalista. Pero ven acá, es que tú te metiste muy profundo. Tú mencionaste la antropología. Y por la antropología, la sociología, ¿verdad? Pero es que no te vayas tan lejos. Es que el presidente de la República, esos aparaticos tienen un problema, que tú tienes que tener cuidado con lo que tú dices, porque eso no hay forma de salir de ello. Y cuando tú lo buscas aparece. El presidente de la República, otrora, en otras ocasiones, antes de ser presidente, él habló de eso. Él habló que él no podía ser anti-haitiano, porque él tenía una nacionalidad de migrante, que él lo dijo. Sí. Es más, yo recuerdo hasta dónde lo dijo. Él lo dijo en la UAS, en una actividad en la UAS, que a mí me llamó poderosamente la atención. Entonces, no estamos descubriendo el helado en palito. Lo que tú estás diciendo está ahí. Entre otras muchas cosas que él ha dicho. ¿Me explico? Esa es una de ellas. Pero no se trata de ser anti-haitiano o no, se trata de ser pro-dominicano, de defender la identidad, la soberanía y la libertad nacional. Eso es de lo que se trata, defender la seguridad y la soberanía nacional, defender el territorio, defender la patria, defender lo dominicano, garantizar, por ejemplo, el cumplimiento de lo que establece el Código Laboral, de que aquí no puede haber más del 20% de la fuerza laboral en ningún sector que sea extranjera. Y que se está violando la ley hace tiempo. Se está violando hace mucho tiempo. Ahora lo que muchos dicen es que está a la inversa, que son 80% de extranjeros y 20% de dominicanos en muchísimos sectores, en la construcción, en la agricultura. Pero yo no voy por ahí. Mi pregunta no va por ahí, en general. Yo sé lo que tú estás diciendo, pero óyeme una cosa. Tengo que usar el contraste.
porque hay una labor de tergiversación de lo que se dice. Y recuérdate lo que decía William Thomas, que lo que la gente cree como real es real en sus consecuencias. Sí. Y fíjate, la raíz, hay que comprender que el gobierno está embarcado. El gobierno está embarcado en una labor de percepción, partiendo de un dejo cultural de otrora que decía que la gente vota por el que va a ganar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se está manejando. Y con eso hay que tener sumo cuidado, ¿verdad? Sabiendo lo que es la percepción y cómo la gente realmente entiende las cosas. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate, por el camino que tú vas, hay que decirlo claro. Y esa es la labor. Esa es la labor. Yo me refería al presidente Leonel Fernández. Yo no sé si ustedes tuvieron o pudieron ver en un Twitter del presidente sobre el caso de la policía en Haití, donde él dice eso. No solamente lo condena enfáticamente, ¿verdad? No solamente lo condena, el asunto de así mismo, de la inferencia de la policía haitiana y su accionar contra los, ¿verdad? Y él lo ve desde el punto de vista, ¿verdad? De lo que es, lo que ustedes han mencionado, de la violación de la ley, porque no estamos hablando de nada, de ninguna otra cosa, pero hay que usar eso. Fíjate cómo el presidente Abinader usa la referencia esa de que es una provocación. Así, provocación es una canción, creo que de Rafael. ¿Verdad? Entonces, eso es más que provocación. Es lo que mira, yo he dicho que el presidente Fernández, que es colega de ustedes porque es un gran comunicador, un maestro de la comunicación, no habla ni de más ni de menos. El presidente no habla ni de más ni, dice lo conveniente, dice lo pertinente. Yo me iría más lejos. Yo digo que el presidente siempre dice lo que tiene que decir, porque siempre dice lo que debe hacerse. ¿Me entiendes? Ese es el axioma. Entonces, no hay forma de que usted cometa los hierros que comete, por ejemplo, el presidente de la República, que él mismo no solamente denuncia la estrategia, subestimando la inteligencia de los demás, que es una de las cosas que a mí me enoja mucho, que me subestime mi inteligencia, ¿verdad? Y entonces, fíjate, es bueno saber, señores, yo invito a que se lea el tuit del presidente sobre ese tema. Es un tuit donde no le da vuelta al asunto. No le da vuelta. Él dice la gravedad del hecho, lo inadmisible, lo intolerable del hecho. Y frente a eso, entonces, señores, la nadidad de las autoridades. Eso debió dar origen a una nota diplomática inmediatamente. Claro. ¿Verdad? Ir más allá a un reclamo que puede servir de base. ¿Puedo leer? Posteriormente, sí, por favor. El Twitter lo tengo aquí. Dice: nos resulta inaceptable y condenable hace 17 horas que miembros de la policía haitiana hayan entrado a territorio dominicano agrediendo a comerciantes y destruyendo sus productos de manera violenta. Este acto irresponsable y provocador merece nuestro repudio más enérgico. Aquí también él dice: la seguridad y la soberanía de nuestro país no pueden ser comprometidas de esta manera. Defendamos con firmeza a nuestra tierra y a nuestra gente. Así mismo, 4 de diciembre, 40.k visualizaciones. Yo me pregunto, ¿tú crees que eso merece ni siquiera? Lo único que merece es reproducirlo, para que la gente lo sepa. Claro. Porque después se inventan que el presidente Fernández está... No. Es lo preciso. Es que eso es condenable. Eso es objetable. La soberanía nacional no puede estar sometida a ese tipo, vamos a llamarle, de deslices, de sorpresa, de descuido, de provocación. Óyeme, eso no es una... ¿Cuántas provocaciones? Yo puedo contar 3 o 4 provocaciones en los últimos tiempos, y siempre calificado de provocación. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo lo que pienso es que eso está ocurriendo, producido o no, producto de los errores
de las medidas que tomó el gobierno, de los errores. No porque sean malas las medidas, sino que estaban fuera de tiempo. ¿Verdad? Y entonces ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Los resultados son esa actitud de los haitianos, también expresada, señores, oigan los voceros haitianos, de repente, ahora toda la ira es contra el presidente Abinader. Ajá. Es la ira contra el presidente si hubo una luna de miel de 3 años y ahora, entonces, como el discurso del presidente Abinader es pretendidamente nacionalista y en defensa de la seguridad nacional, que es su deber, que eso no es un regalo ni una actitud emocional, eso es el deber del presidente, el deber fundamental del presidente. Entonces, ahora el enemigo, el archienemigo, es Abinader. Eso es demasiado obvio, como evidente, para ser real. Sí, sí. Además, too good to be true, dicen los americanos. Claro, pero ven acá, por favor. Entonces, ok, yo celebro en ese caso la habilidad de los estrategas, asesores del presidente. Pero señores, hay que respetar la inteligencia de los demás, la inteligencia de los demás. Y son tan obvias las cosas, ¿verdad? Son tan obvias que a mí me parece. La reacción del gobierno, estoy hablando en la reacción subordinada. Fíjate que lo vi en la prensa, que el Ejército Nacional, el Ejército, el jefe del Ejército, el comandante general del Ejército, entonces reforzó. Y a veces yo digo, bueno, reforzó, porque entonces la movilización que se produjo cuando el asunto del canal, entre las medidas, con arenga militar incluida del presidente, óyeme, todo el mundo entendió como tambores de la guerra. Y fíjate cómo las medidas se contradicen, pero no en los militares, que los militares no trazan la política, los militares son un instrumento de ellos. Se contradicen en la actitud del presidente después de esas arengas, ¿verdad? Desafortunada. Entonces fíjate cómo se diluye el tema a la luz de 1 o 2 meses, que hay que reforzar de nuevo la frontera porque pasan cosas así. Eso es lo que a mí no me cuadra. General, Sí. bueno, yo creo que además de este tema que está sumamente interesante, yo quiero aprovechar para hablar con usted temas políticos. Sí. Sobre todo que en el Y día no de estábamos ayer- hablando de temas políticos. porque Bueno, es un sí, tema pero usted sabe, pero ya, Sí. pero más enfocado. Partidario, sí, sí. Por ejemplo, ayer salió una encuesta donde dice, se le pregunta al votante, por ejemplo, sé que falta mucho, pero si las próximas elecciones presidenciales de mayo se celebraran hoy, ¿por cuál candidato votaría si fueran los de esta pantalla? Por ejemplo, todos dominicanos dicen 44% Abinader, un 29% Fernández y un 18% Abel Martínez. Aquí está en la pantalla. Entonces, por ejemplo, los votantes probables, un 49% Abinader, Fernández un 29% y Martínez un 17%. Pero- lo que aquí muestra que aquí no hay una primera vuelta, que hay una segunda. No. Fíjate, tú has tenido la gentileza ¿Qué usted cree? no, espérate. Sí. Yo lo que pienso es que esa encuesta, tratándose sobre todo de la casa que la hace, Sí, claro. es más cuidadosa que la anterior. Porque esos son los resultados propios, ¿verdad? A mí me parece, del que paga la encuesta. Claro. Del que paga la encuesta. En el campo se dice que el burro se amarra donde quiera el dueño. Sí, ¿verdad? Aunque sea muy burdo la explicación, pero esa encuesta es interesante. Sí. Es más, esa encuesta es a favor de la fuerza del pueblo, porque ellos, por ciertos pruritos que tienen que ser naturalmente profesionales, aún mintiendo. Yo quiero que tú, si la tienes ahí, pongas por favor los resultados de las encuestas en virtud de los ingresos del ciudadano. Esta yo no la tengo. Sí, pero yo ese te lo- cuadro creo que lo tiene. Sí, ahí. no, pero yo te lo voy a pero decir. ahí mismo, porque Sí. ellos los Yo te lo voy a lo decir. especificaron. Entonces, fíjate, resulta, tuviste Voy a buscarlo. tuviste Sí, sí, eso, ¿verdad? sí. Fíjate qué interesante, tuviste eso, ¿verdad? Pero de acuerdo a los ingresos, los que ganan por debajo de 150,000 pesos,
¿Cuánta gente gana en este país 150,000 pesos? ¿Tú crees que es la mayoría? No. La mayoría no gana 150,000 pesos. No, claro. Entonces, mira la diferencia. Sí, ojalá entonces, el director no dé esa imagen. No, espérate. Fíjate, creo que son 46%. 46% del gobierno, ¿verdad? ¿Y tú sabes cuánto tiene Leonel? 43. Sí. 43. O sea que eso es un empate. Técnico, ¿verdad? sí. Técnico. Ahora, ¿qué sucede? Mira, hay otro cuadro. Ay, sí. Hay otro cuadro. ¿Tú sabes cuál es otro cuadro? Estoy buscando. Los que ganan más de 150,000 pesos, ¿verdad? Ahí la diferencia es a favor del gobierno. Sí. Al favor del gobierno. Pero tampoco. Sí. Hablan hasta de 400,000. ¿Tú quieres que te diga? Los que ganan más de 400,000, que esos son los popis, super popis. Sí. Esos están definitivamente. Obviamente. No todos, pero muy a favor del gobierno. Claro. Entonces, eso hay que verlo. Lógico. Pero también hay que ver otro detalle, mi querida amiga, que si tú sumas la oposición, los votos de la oposición, me refiero, de toda la oposición, de la fuerza del pacto de rescate RD, si tú sumas eso de la oposición, lo sumas con la fuerza del pueblo, está arriba. Arriba del 50. Esos detalles, no sé, claro, los que se publicitan son otros. Porque el efecto, ¿te acuerdas que dice que el que da primero da 2 veces? Sí. ¿Verdad? Entonces, es buscando la guerra por la iniciativa. Ahora, la guerra, en este caso la lucha política, es la guerra por la iniciativa. Y hasta ahora la iniciativa la tiene el presidente Fernández, el proyecto del presidente Fernández y de la oposición, lo que se reflejó básicamente en el Colegio de Abogados. Ustedes vieron eso, ¿verdad? Fue la primera victoria del acuerdo rescate RD. Pero hay un detalle, ¿sabes cuál es? ¿Qué es lo preocupante? Que él es el primer asomo de hacer capú y no te abaje. Mire que no ha sido reconocido todavía por la Comisión Electoral. Pues claro, pero ¿por qué? Porque busca las razones por las que no ha sido reconocido. ¿Tú sabes por qué no ha sido reconocido? Tú no has visto los exabruptos. Tú no has visto que uno de los miembros que partieron. Tú no has visto la irrupción de las fuerzas militares. Señores, militarizó todo. No solamente con la fuerza pública, la policía, sino los militares. ¿Tú sabes lo que significa? Eso me recuerda a mí. Etapas. Bueno, 78. Superadas. Sí. ¿Qué hay de superadas cierto? hace mucho tiempo. Yo escuché. Como fue, por ejemplo, aquella cosita del granadazo en la Junta de Intervención, la desconexión de los... hay que conocerla. Ese es el referente histórico que yo me refiero. Entonces, si bien es cierto que es el indicio claramente establecido, ¿verdad? Con la victoria de Trajano Potentini, ¿verdad? Como tú dices, que no ha sido reconocida. Hay que ver las razones por las que no ha sido reconocida. Hay cosas. La comisión electoral cometió el pecado de decir que Potentini iba encabezando la consulta. ¿Y tú sabes lo que provocó eso? Una irrupción violenta. Una irrupción violenta en el caso de los militares y de los policías. ¿Verdad? Que eso hay que hacer ojo visor con respecto a eso. Porque simplemente si dejamos pasar cosas así, entonces, como el caso de los haitianos en la frontera, si dejamos pasar cosas así, entonces no nos estamos inoculando. ¿Cómo que dice el dominicano? Es mejor prevenir que lamentar. General, permiso. Con relación al tema económico que usted decía, según, porque no encuentro la gráfica, pero dice el 57% reprueba la gestión económica por alto costo de la vida. Sí. El alto costo de la vida perjudica las opciones de Abinader, el sentimiento de que el crecimiento se concentra en los ricos. Entonces dice que la gran mayoría, el 81% considera, o sea, que el crecimiento macroeconómico ha beneficiado a los ricos más que a los pobres o a todos por igual. Este sentimiento se extiende a todos los niveles de ingreso. En pocas palabras, los dominicanos ven que la riqueza llega a la cima. Bueno, esos son lo que yo te digo. Esas son las contradicciones, ¿verdad? Te dice que el rey es hermoso, imponente, ¿verdad? En este caso la reina.
Es imponente. Bueno. Pero también dice ahí mismo, en el mismo objetivo, la reina de tuerta, coja, ¿verdad? Y gacha. Y gacha. Ya le quita todo eso. General, sí. Mire, general, ya en estos minutos finales, porque no quiero irme con esta inquietud. El gobierno está haciendo millonada en crear una nebulosa. Sí. Y ha llegado a ser hasta abusador con la tanta publicidad que está gastando para hacer creer que ellos están muy bien, para crear percepción, ignorando la sabiduría de un pueblo, que yo creo que en una nebulosa, usted que ha sido militar muchos años, ha estado en zona de nebulosa, no llega un momento que al principio la nebulosa como que te impide ver, pero cuando te acostumbras a la nebulosa, tú puedes trascender la nebulosa y ver la realidad que hay tras bambalinas. Esos son unos cuartos mal gastados. Ay, espérese. Esos son unos cuartos mal gastados. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando nosotros hablamos, es natural, estamos hablando de percepción. Si tú lees el artículo del presidente Fernández que se llama Los 7 pecados capitales de la reelección, tú vas a ver que son los problemas que tiene la gente, que está sufriendo. ¿Cómo tú le dices a una gente que está pasando hambre? Porque nosotros hablamos de seguridad alimentaria, el pueblo habla de hambre. Sí. De las 3 están percutando 2, ¿verdad? Si acaso. ¿Cómo tú le dices a la gente que no? ¿Cómo tú le explicas con una concepción macroeconómica? ¿Y cómo tú le explicas eso? ¿Cómo tú le explicas a la gente el problema, el gran problema de la seguridad pública, de la delincuencia? ¿Cómo tú le explicas a la gente, ¿verdad?, la inoperancia de la educación o el gran problema de la salud? ¿Cómo tú le explicas a una gente que tiene dengue, que usted no tiene dengue? ¿Cómo tú le explicas eso? ¿Cómo tú le explicas a una madre que se le murió un hijo de dengue? ¿Cómo usted explica eso? ¿Cómo usted lo explica? Entonces, fíjate, en otras palabras, esos problemas, que son problemas elementales, fundamentales de la población, más allá de cualquier artilugio de las encuestas y eso, que yo creo lo que dice Julito Jacín. Julito Jacín dice, hábleme a mí un mes antes de las elecciones para ver las encuestas. Y te cito a Julito Jacín, porque es un veterano, pero aparte de eso, él fue el que comenzó, si no mal recuerdo, con las encuestas de esa callejera, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjate, esa es la realidad. Esa es la realidad. Eso, cuando tú se lo dices a la gente, cuando tú trates de jugarle cúcara-mácara a la gente con eso, en vez de tener resultados positivos, lo que hace es que le enoja. A ti se te olvidó, ¿verdad?, con el problema del clientelismo y de esos cuartos que están circulando, de los 8,000. Óyeme, fíjate, una de las características que a mí no se me olvida, porque yo era oficial del ejército ya, y no se me olvida lo que decía la gente. Nadie aquí ha explotado con mayor fortuna, se puede decir que son las bases de la justicia social, de una forma distorsionada porque no es lo adecuado. Nadie ha utilizado más el clientelismo que el gobierno de los 12 años del doctor Balaguer. ¿Y tú sabes lo que decía la gente? Le cogemos la fundita y no somos reformistas. Y yo creo que eso es un buen llamado. Hay que coger todo lo que le den a la gente, ¿verdad? Todo lo que le den. Así es. Pero a la hora de votar, debe de saber, a la hora de echar ese papel o de marcar su papelito, debe saber, y tu pregunta es esa, debe saber precisamente, ¿verdad?, qué es lo que le conviene, para sobrevivir a esta gran desgracia. A esta gran desgracia. Sí. Entonces, general, eso es lo importante. Y entonces, excúsame. Excúsame usted. Pensé que había terminado. Lo fundamental es tener, y es tu pregunta, ¿tú crees que la gente, eso que tú dices, tú crees que la gente lo sabe? Yo quiero decirte, no puedo irme de aquí sin decirte, hay que ver esa demostración de la marcha caravana por la capital. Eso fue monstruoso. Yo estuve ahí desde antes de comenzar hasta que se acabó en Santo Domingo. Eso fue una cosa tremenda. Eso fue monumental, pero no solamente en la asistencia de la gente y la aglomeración de la gente, sino en el entusiasmo de la gente y en lo que dice la gente, ¿verdad?, que es lo importante. Y tú sabes qué es lo que dice la gente, que es la voz que ellos no quieren oír,
que se van. Se van. General, gracias por haber estado con nosotros. Gracias Siempre es un privilegio conversar con usted y como que uno se queda todavía con las ganas de verdad seguir conversando. Sé que prometemos nuevamente traerlo aquí y usted venir. Y ustedes quédense con nosotros y en cuestión de segundos estamos de regreso con la parte final de Su Matutino, Su Mundo. Vamos a la pausa. Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo. Bueno, José Tomás Marino, yo creo que luego de esta entrevista tan interesante, de verdad, que tratamos tantos temas a nivel fronterizo, político, diplomático, histórico, sobre todo. Señores, hemos llegado al final del programa de hoy. Yo creo que ha sido un programa sin desperdicio alguno. Así que prometerles que mañana nuevamente este equipazo conformado por José Tomás, una servidora y Marino Alcántara estará desde las 7 de la mañana aquí en este matutino Su Mundo, ombliguito de la semana, miércoles. Y recordar que mañana continúan las evaluaciones a los postulantes al Tribunal Constitucional. Son 5 puestos que van a escoger. Ya han entrevistado a 78 de los 115 aspirantes con diversos temas que han aflorado en estas entrevistas, temas de derechos fundamentales, desde el aborto, la eutanasia. Mi amor, pero me llamó la atención de hasta que del vientre alquilado habría todo. Claro que sí, todos los creo que temas, subyugado que se le dice. En maternidad subrogada, sí. Lo que se conoce típicamente como vientre de alquiler. Todos esos temas han sido objeto de debates en esas entrevistas y yo pienso que ha sido una jornada edificante, ha sido una jornada y con temas que realmente están que uno escucha en otros países hablar de esos temas, pero que aquí es bueno saber que ya nuestros jueces están ya pendientes de estos temas y le están dando un seguimiento y ya están teniendo el conocimiento y ojalá que aquí con el tema de nuestro Código Penal, que esperamos que el próximo año tal vez podamos tener el Código Penal, pues esto se refleje en esto y podamos tener sentencias mejores. Así es, y decirle a ustedes, amigas y amigos, gracias por estar con nosotros. Les recomendamos seguir con la parrilla programática de Multimedios Su Mundo, televisión global, televisión comprometida. Sigan con nosotros. Señores, hasta mañana. Feliz resto del día. Cuídense mucho.